tema de investigación de tesis, las vías de reflexión y las mediaciones docentes para su implementación en la enseñanza de la filosofía en la educación media superior. Nos acompañan aquí en el presidio, como poder local, la doctora Marta Diana Bosco Hernández, que es una de las asesoras del trabajo de investigación de José Martínez. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Armando Rubí Velasco, que es nuestro secretario en el sínodo y que también ha participado en la asesoría del trabajo de investigación de tesis. Y Victoria Muñoz, un servidor que me tocó representar. Muy bien, bueno, pues entonces, José, pues ya que estamos cerrando este ciclo, para que puedas abrir otro ciclo, entonces te vamos a pedir de favor, si en unos minutos que serán buenos. Yo siempre digo 15, pero no, dicen que más, ¿verdad? Pues una media hora, ¿no? Porque está muy nutrido esto. Muy bien. Para 25 a media hora, ¿te parece bien? Para que nos expliques los puntos principales del texto. Como veo que traes algo para proyectar, nos pasamos unos Desde luego, por favor. Adelante. Pues muchas gracias por este espacio, doctora Marta Diana, doctor Armando, doctor Victórico. Siempre cuando uno llega a esta instancia, es una instancia en la que uno tiene que pensar por el recorrido y tiene que pensar también en las personas que pues, nos han apoyado y nos han animado en ese sentido, y por eso es que quiero reiterar el agradecimiento hacia ustedes, y si ustedes me lo permiten, comenzaremos entonces con la presentación del trabajo. El trabajo de tesis, como bien se ha dicho, se llama Las vías de reflexión y las mediaciones docentes para su implementación en la enseñanza de la filosofía en la educación media superior, y es el trabajo que me convoca el día de hoy para obtener el grado de maestría en docencia para la educación media superior. Y no quiero dejar pasar por alto de cómo el programa de maestría en docencia para la educación media superior, MADEMS, en este caso, yo articulo aquí 4 cosas fundamentales que la MADEMS considera como tarea primordial. La primera es considerar a los estudiantes de educación media superior para formarlos en habilidades y conocimientos. Esa es la primera tarea que MADEMS de alguna manera solicita de los estudiantes del programa. Y por otro lado también es un espacio de formación de docentes, y estos docentes deben tener un conocimiento amplio de la disciplina, en este caso, el caso de la filosofía. Y por último, que la práctica docente de los maestrantes o de los estudiantes de este posgrado deben estar habilitados para poder enseñar, para poder emprender aprendizajes y también para poder instrumentar evaluación de la práctica docente. Entonces, esas son las 4 tareas que el programa de maestría articula para quienes estudiamos y para quienes de alguna manera nos formamos en este programa. Por eso, este programa de maestría me ha llevado a mí, el día de hoy, poder presentar un trabajo generado justamente gracias al programa. Y les presento aquí la estructura del trabajo de tesis, y como ustedes pueden ver, están ahí los 2 capítulos claramente presentados. El primer capítulo se aborda la pregunta ¿qué se enseña? El segundo capítulo, cómo se enseña y también cómo se aprende. El tercer capítulo digo dónde se enseña, y en el cuarto capítulo es justamente la propuesta didáctica, en la que hay una serie de señalamientos y hay una serie de prácticas en las que uno da cuenta de cómo el qué se enseña, el cómo se enseña y dónde se enseña se aterrizan en una propuesta didáctica de la enseñanza de la filosofía. Me detengo entonces en el capítulo número 1, que es globalización y educación. Los retos del siglo XXI
no solamente para la educación, sino también para la enseñanza de la filosofía en la educación media superior. Y aquí articulo tres cosas básicamente. El siglo XXI, sin duda, presenta retos muy importantes para la docencia y para la enseñanza. La globalización nos ha llevado al punto de mirar que el docente de hoy en día debe ser un docente habilitado, debe ser un docente formado, y que los retos que la educación hoy tiene, pues el docente tiene que aquilatarlos, ¿no?, a partir de su práctica y a partir de su enseñanza. Esto es prácticamente lo que planteo en una primera instancia, y la pregunta que aquí yo formulo es: ¿el docente de filosofía cómo se encuentra en este ámbito? Es decir, para el docente de filosofía, ¿cuál es el reto del siglo XXI? Y bueno, no me quiero adelantar, pero esa es la pregunta que planteo aquí y que quisiera resolver y contestar un poco más adelante. Por el otro lado, aterrizo en el sistema educativo mexicano, este sistema educativo mexicano que tanto nos habla sobre la equidad y sobre la igualdad en la educación, y sobre la reforma educativa y las recientes reformas educativas, mirando siempre en aras de que el docente tiene que responder a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades institucionales, a las políticas educativas, y por el otro lado, de cómo estas reformas también plantean una serie de instrumentaciones para la enseñanza, para la evaluación, para que los aprendizajes se puedan generar. Y en ese sentido, quiero señalarles a ustedes que el sistema educativo mexicano es muy complejo, y que el docente de filosofía, particularmente hablando de él, se encuentra inmerso en este sistema educativo que verdaderamente es muy complejo. Y por el otro lado, en este primer capítulo, abordo prácticamente lo que nos atañe, la educación media superior. Y la educación media superior, si ustedes ven ahí, primeramente, el marco es la reforma integral de la educación media superior que se instrumentó en el 2008, y que justamente ahí, particularmente para la filosofía, fue un acicate. Y no solamente para la enseñanza de la filosofía, sino la permanencia de la filosofía en el currículum y todo lo que implicó la presencia de la filosofía en el currículum. De tal suerte, entonces, que si miramos del 2008 para acá, la situación de cobertura y la cuestión de la deserción no se ha podido apalear. No es el momento quizá de dar cifras y dar índices, pero la educación media superior, a pesar de esta reforma, no ha podido solventar el problema de la igualdad, el problema de la cobertura y el problema de la deserción. El asunto de las competencias es otro marco que rige, ¿no?, esta reforma, el marco de competencias. Bueno, la postura aquí no es que las competencias sean algo que sirvan o no sirvan, sino que desafortunadamente en el aprendizaje de la filosofía y para la enseñanza de la filosofía, las competencias aquí yo planteo que no es otra cosa sino una especie de conductismo reciclado, en donde no se ve al humano, la persona, la eficiencia, se ve el desempeño, pero las personas quedan descuidadas. Y aquí la filosofía es una cosa verdaderamente importante. Importante porque la pregunta es, ¿quién pregunta? Es decir, ¿quién se puede plantear en el filo de la pregunta? En el filo de cuestionar, en el filo de la crítica. Pues es justamente la filosofía. Y en este marco de las competencias es una cosa que prácticamente ha quedado no solamente borrada, sino que la filosofía ha quedado diluida y la enseñanza de la filosofía ha quedado diluida ahí. Que bueno, no es el caso de aquí analizar este problema, pero sí quiero decirles que la enseñanza de la filosofía y la filosofía están metidas en este problema ahí. Y por el otro lado, rescato yo la enseñanza de la filosofía en la experiencia argentina, en la experiencia de España y particularmente en la experiencia de México, con una autora que más tarde voy a plantearles aquí, que es justamente la que inspiró el trabajo e inspiró la metodología de una enseñanza de la filosofía y particularmente de una enseñanza de la historia de la filosofía. Y en este apartado último de la educación media superior, yo planteo que hay que estar
estar preparados para lo inesperado. La globalización, todo lo que acarrea la globalización, los problemas que vive el sistema educativo y los problemas que vive el bachillerato mexicano, a mí me parece que los profesores, y los profesores de filosofía, que es en este caso, tenemos que estar preparados para lo inesperado. Tenemos que estar preparados, no solamente porque, tenemos que estar preparados porque la enseñanza, y particularmente la enseñanza de filosofía, no es una práctica neutral. Está mediada por la institución, por las autoridades, está mediada por una política educativa, está mediada por el currículum, está mediada por una serie de cosas en donde el docente no es alguien que permanece ajeno, sino que está inscrito, ¿no?, en esa complejidad. Y entonces, eso es lo que planteo en el primer capítulo, en este caso. ¿Qué es lo que se enseña? Pues ahí, y todo lo que implica. En el capítulo número 2, si ustedes se acuerdan, la pregunta es ¿cómo se enseña? Y bueno, no es privativo para cualquier docente o para cualquier profesor que también tenga formación didáctica y pedagógica. Eso es muy importante. Y la enseñanza de la filosofía no es algo que esté ajeno a ello, ni los profesores de filosofía. Uno puede enseñar filosofía y uno puede pensar que enseñar filosofía es enseñar de cualquier manera, de cualquier modo. Los resultados pueden ser quizá no los que se esperan, sino quizá otros. Y los resultados pueden ser también no satisfactorios si el docente no tiene una formación didáctica y una formación pedagógica de manera sólida. Y hablando particularmente del docente de filosofía, la filosofía no es ajena a la didáctica, la filosofía no es ajena a la pedagogía. Quizás sea lo primero que tenemos que señalar aquí. La pregunta es, bueno, ¿hay una didáctica de la filosofía? ¿La podemos replantear? ¿Hay una pedagogía de la filosofía? Bueno, aquí también lo podemos plantear y quizá más adelante podemos asomarnos a estas dos cuestiones y ver claramente lo que voy a presentarles. Y bien, hago un recuento de toda la historia y la tradición, por así decirlo, de toda la psicología educativa y cómo la psicología educativa vino a darle, no solamente a los docentes, sino a los sujetos que aprenden, ¿no?, mostrar la manera en cómo aprendemos, de qué manera aprendemos, pero aquí lo que a mí más me llamó la atención es que la psicología educativa da cuenta de que no solamente es un aparato teórico, sino que además nos da principios, nos da sugerencias prácticas para poder entender cómo el alumno aprende, cómo el alumno se comporta en el aula, cómo el alumno puede responder ante tales aprendizajes o cómo puede responder ante tales tareas. Y por ello es preciso revisar las teorías del aprendizaje. Y es justamente lo que hago ahí, es un recorrido que hago sobre las teorías del aprendizaje, sobre ver la manera en cómo se aprende. En la manera en cómo se aprende. Y en la medida en que el docente sepa la manera en cómo se aprende, entonces podrá entender mejor al alumno, podrá acompañarlo mejor. Y no solamente eso, sino podrá comprender también el docente que no todos somos iguales y que todos aprendemos de manera distinta y de manera diferente, ¿no? A pesar de que aprendamos la misma materia que es filosofía, o a pesar de que tengamos que aprender el mismo currículum o el mismo contenido. Y por último, estas teorías, repito, responden a la pregunta ¿cómo aprender? Y es justamente que el docente y el docente de filosofía tiene que ser consciente de esto. Tiene que ser consciente de la manera en cómo aprenden sus alumnos, de cómo piensan sus alumnos, cómo reflexionan, cómo cuestionan, cómo preguntan, para que el docente esté atento a toda esta fenomenología de lo que sucede en el aula y de lo que sucede en el aprendizaje. En un segundo momento, hablamos prácticamente del aprendizaje. Y aquí no hay que perder de vista que estamos con adolescentes. La educación media superior es un espacio en el que el docente tiene que mirar claramente que frente a él está el adolescente. Es decir, el alumno que todavía está en proceso, de formación, que está en proceso de desarrollo de su identidad y de todo lo que implica la adolescencia, que más tarde también hablaré un poco de ella. La formación y la formación. ¿Sí? No solamente es informar. El docente tiene que ser consciente que también se forma, además de que se informa.
Entonces aquí se está sumando una especie de hermeneutización del aprendizaje y del aprendizaje de la filosofía. No es solamente aprender un contenido, sino que también es la posibilidad de poder formar en los alumnos hábitos reflexivos, como la pregunta, como la duda, como aquello que inquieta. La teoría y la práctica, estas cosas que el docente tiene que estar pensando todos los días, de que no todo es teoría, sino que también es práctica, y que la teoría y la práctica uno tiene que pensar que estas dos tienen que ir de la mano, que son necesarias. Y recuerdo aquí que un profesor nos decía, ni mucha teoría, ni solo práctica, sino había que mediar las dos. Y en esa medida uno puede ser consciente de los métodos de la instrumentación y también de los instrumentos de evaluación, para poder cerrar todo el círculo de lo que es el aprendizaje. Y finalmente, en este segundo capítulo, no pasé por alto hablar sobre la docencia. Y aquí planteo que el docente tiene dos dimensiones, una dimensión humana y una dimensión profesional. Cuando el docente entra a dar clases, no entra el docente solamente. Es decir, entra el docente con su biografía personal, con su historia, pero también entra el docente que estudió en una universidad, que tiene saberes, que fue formado en una escuela. Es decir, la formación personal, la biografía personal y la formación profesional, esas dos cosas entran al aula de clase y el docente tiene que ser consciente de esto. Y damos clase con todo lo que somos, con toda nuestra persona y con todos nuestros saberes. Y en ese sentido uno puede articularse con el alumno, porque en el alumno también hay historia personal y de alguna manera también hay historia escolar. Entonces estas dos cosas, yo planteo ahí que el docente es humano y que la docencia es una actividad netamente humana, pero también es una actividad profesional. Y es un mediador, indudablemente, es un mediador. Es un mediador porque contempla y mira la posición estructural, es decir, el docente frente al adolescente, el adulto frente al que está dejando de ser niño y está empezando a ser joven. El docente tiene que ser muy consciente de esa posición estructural, que él es el adulto, que él es el docente y que está frente al adolescente. Y en esa medida, me parece a mí, en el que el docente es consciente de la posición estructural que guarda en el aula de clase, entonces la articulación con el alumno y la interrelación con el alumno, me parece a mí que será más humana en ese sentido. Si es consciente el docente de su posición estructural, que él es el adulto y que está frente al docente, que él es el maestro, pero que también está frente al alumno y también está frente a la persona. Eso es lo que planteo en la segunda unidad. Tercero, ¿dónde se enseña? Yo tengo que decirles que yo laboro en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Y si ustedes revisan las estadísticas de INEGI, es el municipio más pobre y más olvidado de todo el Estado de México, de toda la entidad mexiquense. Y otra cosa que me llamó la atención profundamente es que, revisando, que no hay mucha historia. Hay historia de cómo se fundó Chimalhuacán, ¿no? de época prehispánica, pero lo interesante es que fueron colonias que se fueron integrando poco a poco de los diferentes estados de la República, de tal suerte que la primera cosa que se asoma ahí es que no hay una identidad del lugar, no hay una pertenencia del lugar, y los alumnos lo muestran claramente. No hay un amor a la tierra, no hay un arraigo, no es decir mi municipio, el lugar donde yo vivo. Siempre se expresan y dicen cosas como estas: este lugar es horrible, ojalá que yo viviera donde usted vive, allá en la ciudad. Aquí solamente pura pobreza, mucha tierra y mucha escasez. Esa es la narrativa de los alumnos. Entonces, miren, enseñar y enseñar filosofía también tiene que ser algo que el docente le lleve a pensar dónde enseña. Y el pensar en dónde enseña es pensar en el contexto, es pensar en el lugar, es pensar en las personas y pensar toda esta fenomenología que ocurre alrededor del lugar
donde uno enseña. He puesto ahí unas fotos, ustedes pueden ver que no es muy bonito el paisaje, pero la enseñanza es que se da en un contexto difícil. Un contexto difícil. Y miren que para la filosofía esto es verdaderamente generoso, porque es un terreno en el que la filosofía puede preguntarse por las condiciones, preguntarse por el ser, preguntarse por las condiciones de existencia, y es algo que el docente tiene que aprovechar ahí. Enseñar en contextos difíciles significa no negar la capacidad cognitiva del alumno, ni tampoco es negar las posibilidades que el alumno pueda tener para aprender, porque si no eso sería negar la posibilidad la posibilidad del conocimiento y negar el acceso a la filosofía a alguien que no tiene recursos. Y eso no, me parece que eso tendríamos que discutirlo, porque no es condición. Si ustedes saben aquí rápidamente, este atleta que ganó la medalla de plata en Sydney 2000, Noé Hernández, que después trágicamente pues murió, ¿no?, a causa de un accidente. A veces yo utilizo esa imagen de Noé porque le digo a mis alumnos que la pobreza no es condición para no lograr lo que uno anhela, lo que uno desea. Y independientemente de la vida personal, pero la vida de Noé Hernández en Chimalhuacán es algo que a los alumnos les tiene que llevar a pensar que cuando uno se propone una meta, un sueño, cuando uno se propone lograr algo, la pobreza, el no tener recursos, no es condición para lograrlo o para alcanzarlo. Y entonces, enseñar en un contexto difícil es pensar en todas las posibilidades que tiene el docente para poder enseñar y mostrar que en este caso la filosofía es un espacio para poder preguntarnos sobre nosotros mismos y de alguna manera impulsar también nuestro ser. Pobreza, visión positiva de la adolescencia. El docente es importante que los docentes tengamos una visión positiva de la adolescencia. A veces nos quedamos siempre con la otra cara, ¿no?, que son rebeldes, que no obedecen, que no entran a clase, que no obedecen reglas, que son de lo peor, que no aprenden. Y sí es cierto, y sí ocurre, si uno como docente tiene esa experiencia. Pero si uno no es capaz de vislumbrar, o si uno no es capaz de construir una visión positiva de la adolescencia y de los estudiantes, pues entonces yo creo que la tarea es vana. Y el tiempo que uno está en el salón de clase me parece que no tendrá mayor trascendencia. Ellos dicen que la escuela es para ser alguien en la vida, y los pocos que van a la escuela, porque sí quiero decir que son muy pocos los que van a la escuela, a veces Adriana puede decirlo muy bien, hemos estado en peligro de que desaparezca el turno, desaparezcan grupos, y eso también puede ser un signo, no solamente de lo general o de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el ambiente, sino lo que está ocurriendo en ese contexto prácticamente. Formación y transmisión. No hay que dar contenido solamente, también hay que formar. Y ese es un trabajo, créanme que ese es un trabajo arduo de todos los días. Decirle al alumno incluso que tiene que saludar, decirle al alumno que incluso que tiene que aceptar su responsabilidad, decirle al alumno que tiene que ir con el profesor y decirle: profesor, mil disculpas, no traje la tarea, ¿hay alguna otra posibilidad? Si uno se remite nada más a enseñar un contenido, repito, y no comprometerse en la formación y en la formación filosófica y en la docencia filosófica, me parece que no estamos contribuyendo en mucho a la formación de los alumnos como seres humanos, como ciudadanos. Mucho. Y sí, en ese sentido, reflexión, diálogo y comprensión, me parece a mí que son los tres dispositivos que uno siempre tiene que estar apuntando en esos contextos. Y la docencia filosófica como que tiene que ser icónica y análoga. El profesor ahí tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Si ustedes vieran la cantidad de cartitas que me dieron cuando me despedí de mis estudiantes, porque iba a hacer aquí el examen, no iba a dar clase, fueron muchas notitas las que me escribieron y: maestro, muchas gracias, maestro, que le vaya muy bien, yo sé que le va a ir bien. Y eso es signo de que uno puede ser ejemplo y que uno debe ser ejemplo. En este contexto difícil, el ser icónico y el ser análogo, me parece a mí que es un imperativo. Uno tiene que ser ejemplo, porque es otra manera de fortalecer lo que uno dice en clase. Hay que unir la teoría y la práctica. Y por último, nuevamente insisto, formación y también transmisión. Las dos cosas son posibles.
Y pasamos al cuarto capítulo, nos estamos aproximando ya a finalizar la presentación de este trabajo, que son las vías de reflexión filosófica. Y aquí está justamente la propuesta metodológica y didáctica que hoy quiero presentarles y prácticamente cerrar esta presentación. La autora de las vías de reflexión filosófica es la doctora Laura Benítez, que el profesor Victórico la conoce perfectamente. Ella es catedrática de la universidad y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y ella planteó que para la historia de la filosofía y para los historiadores de la filosofía, esta herramienta podría ser muy útil, y muy útil por tres cosas. Primero, tenemos la idea de que la historia es una especie como de diferentes escenarios. Termina un periodo, después inicia otro, y después inicia otro, y pareciera que no hay conexión entre los periodos. Dice ella, con las vías de reflexión podemos pensar que la historia es por partes, y dice ella, no, la historia no es por partes, la historia la podemos ver en una sola perspectiva, con las vías de reflexión. Y segundo, dice ella, la historia no es discontinua, al menos la historia de la filosofía no es discontinua. Estas etapas que siempre hemos aprendido, las hemos aprendido así, pero dice ella, no, con las vías de reflexión podemos librar la discontinuidad de los periodos, y de los temas y de los autores. Y tercero, esta metodología que se llama vías de reflexión, dice ella, nos permite conocer la cultura filosófica, lo que dijeron los autores, los problemas que plantean, las obras que escribieron, pero al mismo tiempo también podemos ver cómo el pensamiento fluye a lo largo de la historia y cómo ese pensamiento no se diluye o se agota en un autor o en un periodo, sino que a veces se recupera en otro, o más tarde el autor trae a colación un nuevo estilo de pensamiento, pero que tiene que ver con el anterior o con el que puede venir. Entonces, esta metodología permite ver la historia de la filosofía de esta manera. Y entonces ella propone 4 vías para poder plantear en cada una de las épocas de la filosofía qué fue lo que qué más prevaleció y qué estilo de pensamiento o qué estilo de preocupación filosófica permaneció en cada periodo. Y ahí ustedes lo pueden ver, aunque es algo de lo que ella me inspiró. Yo no pretendo aquí reelaborar lo que ella ya dijo, sino al ver esta metodología de Laura Benítez para poder observar y poder mirar la historia de la filosofía, intuí que esto nos puede servir para poder organizar un programa de estudios, como es el caso del programa de estudios del municipio de Chimalhuacán y de la prepa de Chimalhuacán, que es un programa que no tiene sentido, que es un programa donde los contenidos están desorganizados, en donde los periodos filosóficos están discontinuos, y tercero, y en donde hay una preeminencia de los contenidos, pero terrible. Son 4 unidades del programa que hay que recetarle al alumno de manera terrible. Las vías de reflexión filosófica de Laura, de la doctora Laura, me llevaron a pensar entonces en 2 cosas rápidamente. Primero, en que podría ser propicio que esta metodología le pudiera dar coherencia al programa de estudios. Segundo, que podía yo balancear contenidos y procedimientos y aprendizajes. Y tercero, que las vías de reflexión filosófica aplicadas a la enseñanza de la filosofía, era posible poder aquilatar la cultura filosófica, los periodos, los autores que los alumnos tienen que conocer, pero al mismo tiempo también uno puede generar hábitos reflexivos en los estudiantes. Una especie como de imitar los estilos de pensamientos de los autores. Entonces aquí viene. Y eso fue esto que la autora Laura Benítez plantea como metodología para los historiadores de la filosofía, fue lo que me llevó a mí pensar en cómo poder armar el programa y entonces poder establecer todas las mediaciones, porque sí quiero advertir que las vías de reflexión por sí solas no van a generar aprendizajes, eso sí es claro.
O sea, las vías de reflexión por sí solas no van a generar aprendizaje. Se requiere una cosa más, y es lo que quiero presentarles en la siguiente lámina. Ahí está. Decía yo que el programa de estudios de filosofía del municipio de Chimalhuacán y de la preparatoria en la que yo me encuentro es un programa de estudios que de alguna manera pone de relieve los contenidos. Hay que enseñar contenidos, no hay otra mirada, no hay otra posibilidad. Por el otro lado, entonces uno recurre a la transmisión. A la transmisión porque tampoco hay posibilidades. Es un programa obstruido, es un programa obeso que no permitía salir, que no permitía ver la manera de cómo poder enseñar esos contenidos. Y en ese sentido, uno estaba condenado a la enseñanza unívoca en ese sentido. Y yo antes de entrar al programa de maestría, pues me abandonaba esa transmisión. Ya terminamos época antigua, pongan la portada del siguiente periodo y a ver, y vamos a investigarle y a ver, y clase de reflexión, cuando no hay caminos o cuando de repente las vías se agotan. Con esta metodología de Laura Benítez me permite a mí vislumbrar que en el programa de filosofía es posible que haya contenidos, procedimientos y aprendizajes. Eso quiere decir que podemos poner en marcha los contenidos, que es la cultura filosófica, pero por el otro lado también la formación de hábitos reflexivos en los estudiantes. Y en ese sentido, puedo hablar entonces de una hermeneutización de la enseñanza de la filosofía, en donde los contenidos pueden abrir canales de percepción, y por el otro lado, que los procesos nos pueden permitir enseñar filosofía, pero al mismo tiempo también nos permiten filosofar, o la actitud del filosofar con los estudiantes. Y aquí está entonces el andamiaje de las vías de reflexión, y es justamente de lo que les hablé anteriormente, pero aquí está marcado perfectamente. Allí están las 4 vías de reflexión que la doctora Loa plantea para los diferentes periodos de la historia de la filosofía, y después vienen las mediaciones. Enseñar filosofía, particularmente, tiene que ver con una didáctica. ¿Qué es lo que se enseña? Se enseña la filosofía, pero también se enseña un contenido. O sea, el docente tiene que ser claro que la didáctica apunta necesariamente a enseñar un contenido. No podemos renunciar a eso. Por el otro lado, que también hay una mediación metodológica en la enseñanza de ese contenido. Es decir, la forma de transmisión, cómo se enseña. Y la manera y las formas de transmisión y cómo se enseña, entonces nos permite un abanico de posibilidades de cómo poder enseñar. Por último, la mediación discursiva. No solamente el docente es el que habla y dice tantas cosas en el aula. Cuando uno anda en el pasillo, los estudiantes dicen o preguntan, ¿con qué profe te tocó? No, pues me tocó con el profe José. Terrible. ¿Con quién te tocó? No, pues con el doctor Victórico. Oh, excelente, excelente profesor. El discurso del estudiante aquí es, de veras, el docente tiene que estar muy atento a la escucha del discurso del estudiante. Porque la clase de filosofía se construye no solamente con lo que dice el profesor, sino también con lo que dicen los alumnos. Y en ese sentido, la enseñanza de la filosofía también está mediada por el discurso de los alumnos, y desde luego que por el discurso del docente. Pero estos se encuentran cuando uno es consciente, decía yo atrás, cuando uno es consciente y uno tiene claro de la posición estructural que uno guarda en el salón de clase. Yo soy el docente, pero también tengo enfrente al estudiante, a la persona. Y por último, también está la mediación curricular. La filosofía escrita en un currículum y expresada en el programa de estudios. Esto es inevitable. Inevitable. La filosofía también está ahí, también está en el currículum y en el programa de estudios. Y el que enseña tiene que ser consciente de esto, que ahí está. Y finalmente, vean ustedes cómo en la parte inferior está la información y está la formación como 2 instancias que pueden estar conviviendo y que dialécticamente pueden estarse comunicando en el aula de clase y en el aula de clase de filosofía. La transmisión, que son los contenidos, que es la cultura filosófica, los autores, los periodos, los problemas, y por el otro lado,
los hábitos reflexivos, es decir, los canales de percepción que uno puede abrir a los estudiantes para que los estudiantes empiecen, ¿no?, y pongan en marcha su reflexión, sus preguntas, la manera en que cómo hablan, en cómo trabajan y cómo se organizan. Y por último, no puede soslayarse la planeación, el plan de clase, la didáctica y la evaluación de todo esto que hemos presentado. Y a manera de conclusión, puedo decir que no existe una sola manera de enseñar filosofía. No hay una sola manera. El docente tiene que poner en marcha todas esas posibilidades de poder enseñar filosofía. La enseñanza está mediada por la institución, por la política educativa, por el contexto, por los estudiantes, por el docente. La enseñanza nunca es neutral. Y el docente de filosofía, en este caso, tiene que ser consciente de esto. Hay que poner en marcha los contenidos, sí. Los contenidos son importantes, no podemos renunciar a ellos. Pero por el otro lado, también hay que abrir lo que yo les decía a ustedes, los canales de percepción de los estudiantes. Es decir, hay que transmitir, pero también hay que formar. La posibilidad de enseñar filosofía y también enseñar a filosofar. Esa es prácticamente la brújula del docente de filosofía. Y apuntar a una hermenéutica de la enseñanza en el sentido de que debe de existir un balance entre los contenidos y los procesos de aprendizaje. Y finalmente, hablar de una metodología filosófica, como son las vías de reflexión de la doctora Laura Benítez, nos permite vislumbrar también una didáctica de la filosofía propia para enseñar filosofía. Y que los aprendizajes sean auténticos y sean significativos. Enseñar filosofía como receptivos, pero también como dialogantes. Muchas gracias.